Números capítulo 36. Y el título de hoy es Casamiento y herencia. Casamiento y herencia. En este capítulo vamos a encontrar la última sección del libro. Y como ustedes recuerdan, habíamos dividido el libro en varias partes y esta última sección nos ha separado desde el capítulo 33 al capítulo 36 y el título de hoy día es el último de toda la sección y el libro también. Este pasaje va a ser el complemento del capítulo 27, el cual ya hemos estudiado, ¿sí? Donde vamos a encontrar a las hijas de Zelofejat. ¿Recuerdan las hijas de Zelofejat? Ellas eran hijas de un señor que fallece, ¿ok? Pero no deja hijos, hombres. Entonces ellos dicen a Moisés, y nosotros que somos sus hijas, no vamos a heredar nada. La ley decía claramente en Deuteronomio que solamente los hijos hombres heredaban y las mujeres quedaban totalmente desprovistas. Esto se soluciona en el capítulo 27, pero hoy día los tíos de las hijas de Zelofejat, ¿está bien? ¿No? Zelofejat, ahí estamos. ¿No? Los tíos los hermanos de Zelofejat, ¿no? Se van a poner bravos y van a decir, oye, pero cuando ellas se casen con los de otras tribus, entonces la herencia se va a ir con los de las otras tribus y nosotros, nuestra familia, nuestra herencia, ¿cómo va a quedar? Ese es el tema de hoy día en este capítulo, ¿ok? Así que vamos a hacer algo, vamos a repasar el capítulo 27 para ver bien el problema, definirlo, ver la solución que Dios le da, para entrar en el problema de hoy día en el capítulo 36, versículos de 1 al 4, y luego la solución que Dios le va a dar a Moisés en el versículo 5 al 9, y finalmente vamos a ver que las hijas de Zelofejat sí van a ser obedientes al mandamiento del Señor, lo cual nos llevará a nosotros a una aplicación. Veamos el versículo central de este tema. El versículo central es el versículo 3. Y si ellas se casan con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, dicen los tíos, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida, ¿a dónde? A la herencia de las otras tribus, pues no, con quienes se casen. Y será quitada de la porción de nuestra heredad. Esto suena medio angurriento, ¿no? Ya que se casen, pues las sobrinas, que se vayan con quien quieran, ¿no? No, pero acá hay un tema de herencia. Dios está prometiendo tierra y herencia por cada tribu y apenas empiezan ya hay un problema. Hijas sin papá y sin hermanos. Cuando se casen se van a llevar parte de la herencia que Dios le ha dado a una de las tribus. Ese es el punto básico del problema en este capítulo. Vamos a repasar el capítulo 27 y cómo Dios define y determina la herencia universal. Versículos del 1 al 11 en este capítulo 27. Ya recuerdan, las hijas de Zelofejat, viendo que su padre había muerto en el desierto y no había tenido hijos, querían recibir la herencia. Ellas apelaron a su padre, ¿no? Que no había muerto en las rebeliones, ¿se acuerdan de Coré? Esta era una petición fuera de las tradiciones regulares en ese mundo conocido. Y Dios decide darles una heredad entre los hermanos de su padre. Es aquí donde se establece la ley de la herencia, capítulo 27, ¿ok? La ley de la herencia. Las posesiones de un hombre podían, a su muerte, no solo ir a los hijos directamente, sino a sus hijas, y sino a los nietos, o sino a los parientes cercanos, ¿ok? Y pues podrían recibir la herencia. Veamos pues el texto, versículo 1. ¿Vinieron las hijas de quién? Muy bien, Zelofejat, ¿no? Zelofejat, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Así que estos eran los descendientes de José. ¿Quién recuerda a José en la historia de Egipto, no? Los hermanos que lo venden y él termina siendo, después del faraón, el segundo más importante en la nación de Egipto. Finalmente José recibe a sus hermanos, los perdona, restaura la relación y permite que Israel crezca en el seno del país más poderoso del planeta en esa época. ¿Quién iba a chocar contra Israel? Nadie, porque tenían que pasar por los ejércitos de Faraón. Así que ellos crecen allí dentro de este enorme país y se vuelven enormes hasta que finalmente, ¿qué dice la historia? José muere, viene un faraón diferente que ni se acuerda quién era José, ve a los israelitas, los ve como una amenaza y los convierte en esclavos, 400 años.
Ellos son liberados después de 400 años por la mano de Moisés, Dios en Moisés, y estamos en esta época, en la época justo de las nietas, bisnietas serían tataranietas, ¿no? De José, ¿verdad? De Manasés, de José y Manasés. De las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran, ¿cómo se llamaban estas señoritas? Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, ¿no? Noa parece una canción de, no sé qué, una canción conocida. Para ubicarnos un poquito más, Manasés tenía 5 hijos, Maquir, Asriel, Siquem, Semida y Hefer. En total, según el censo que habíamos estudiado, eran casi 53,000 personas de la familia de Manasés nada más, ¿sí? Si tomamos a Maquir, que es lo que predomina ahora, y a Hefer, vamos a encontrar que Maquir tiene 2 nietos por medio de Galaad, y Hefer tiene a Zelofejat. ¿Y Zelofejat cuántas hijas tiene? 5 hijas. Así que el hombre era, como le decimos nosotros, chancletero, ¿no? Ni una le ligaba, ¿no? La próxima es más hombrecito, la próxima es hombre. Y así tengo tíos que se han llenado como de 8 hijos. El otro es hombre, el otro es mujercita, nunca salió, ¿no? Y acá tiene 5 hijas. 5 hijas y el tipo fallece. El nombre de las chicas significa débil, perdiz, deleite, movimiento y reina. Ah, qué bonito nombre. Si quieres poner a tu hija o tu nieta Milca, sabes que se va a significar reina, ¿no? Tirsa también es un bonito nombre que significa deleite. Así que si sacas los nombres originales y solamente los pones los nombres de acá, parecen los nombres de los pitufos, ¿no? Débil, perdiz, deleite, movimiento y reina vienen juntas a Moisés, ¿no? Para conversar con él. Y en versículo 2 dice, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote. En ese momento, en el capítulo 27, vemos que era Eleazar. Y delante de los principales y de toda la congregación, a la puerta ¿de dónde? Del tabernáculo. Ellos van a la presencia de Dios. Ellos no se van a la municipalidad, no se van a otro lugar, se van. Es un tema muy familiar, muy personal, y se van a buscar delante de la presencia de Dios al tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. Ok, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de ¿quién? Ustedes recuerdan la rebelión de Coré, cómo se sublevó y levantó a toda la gente y finalmente Dios tuvo que hacer que la gente tomara una decisión. ¿Ok? Los que quieren estar con Coré, vayan al frente. Los que quieren estar con Moisés, acérquense a él. Y después que la gente tomó su decisión, dice que Dios, ¿qué hizo con la tierra? Abrió la tierra y se los tragó vivos, y fueron vivos ¿a dónde? Al Seol mismo, ¿no? Al lugar de los muertos. Ahí tenemos a Coré. Ellas están diciendo, mi viejito se murió de viejo. Él no estuvo en la rebelión de Coré. Por su propio pecado murió. Todos hemos nacido pecadores, ¿verdad? ¿Todos han traído su pecado hoy día? Sí. Todos somos pecadores, ¿verdad? Y pues todos somos pecadores, y en el momento que yo tenga que dar cuenta a Dios por mis pecados, tengo que dar cuenta a Dios. La diferencia es que si ya recibiste a Cristo, Cristo pagó mi pecado. Cristo pagó tu pecado. Amén. Dice ella, por su propio pecado murió, ¿no? Sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos hombres. Eso es lo que está diciendo, porque sí tuvo hijas mujeres, ¿no? 5 hijas mujeres. La ley de la herencia en el tiempo de Moisés dictaminaba que el hombre que muriera sin hijos varones perdería totalmente su herencia. ¿Cómo quedaban las mujeres? Totalmente desprovistas y desprotegidas. Pero las hijas de Zelofejat fueron a Moisés, que se encontraba a la puerta del tabernáculo de reunión, junto con todos los líderes, para manifestar a su padre, para manifestar que su padre había muerto y que no había participado en la rebelión de Coré contra Dios. Era importante ese detalle, ¿ok? El versículo 4 dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo hombre? ¿Qué culpa tiene él de ese chancletero? En otras palabras, danos herencia, heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ellos lo que estaban pidiendo era que Dios les escuchara y les tomara en cuenta su petición. ¿Ok? ¿Las mujeres tenían fe o no tenían fe? Yo creo que eran unas mujeres de mucha fe, ¿no? Porque no les correspondía, por ley no les tocaba. Pero ellos fueron a tocar el corazón de Moisés y preocupados por el nombre también de su padre. Esa herencia que iban a recibir en ese instante iba a marcar la diferencia, siempre. No era un regalito que iban a recibir, era el nombre de su padre y era la herencia de la familia que iban a recibir. Entonces ellos no querían perder el nombre de su padre ni tampoco la herencia de la familia, querían que permanezca. Era importante esta decisión.
Pues el versículo 5 al 7 nos dice, y Moisés llevó su causa delante de ¿quién? Es interesante que cada vez que hemos estudiado a Moisés en estos contextos, él siempre va y consulta con Dios. Eso es algo que tenemos que rescatar los creyentes. Alguien te dice, vamos a hacer tal cosa. Y tú le vas a decir, ok, vamos a esperar un poquito. ¿Pero por qué hay que hacerlo? No, hay que esperar un poquito. ¿Por qué tiene que esperar un poquito? Porque tengo que ir a consultar con Dios, pues yo no voy a decidir por mí mismo. Tenemos voluntad, ¿verdad? Tenemos cómo definir nuestras acciones. Tenemos inteligencia. Pero muchas veces nos hemos dado cuenta que los caminos de Dios son más grandes que nuestros caminos. Y que Dios, desde su perspectiva eterna, nos ve a nosotros y nos dice, ¿cómo sería tu vida si me hicieras caso? Entonces, ya uno va pasando los años y va refrenándose. ¿No? Dice, ya no lo voy a hacer. ¿Qué va a hacer? Voy a consultar a Dios. Hasta la decisión más pequeña, un ratito, estoy tan apurado que lo quiero hacer bien. No voy a correr, voy a consultar con Dios. Moisés tenía que entrar al tabernáculo, hacer las ofrendas y todo lo que hemos estudiado. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Para ir a Dios. ¿Qué sacrificios tenemos que hacer? ¿Qué ofrendas tenemos que entregar? ¿Qué votos tenemos que hacer? Básicamente tenemos que orar. ¿Sí? Un ratito tengo que consultar con Dios y te encierras un poco en ti, te pones a buscar a Dios allí. Lo genial es un lugar a solas, donde no haya bulla, donde no haya nadie, donde nadie te moleste ni te interrumpan, ¿no? Con tu música ahí de, ¿cómo se llama?, de fondo musical de las alabanzas y tu Biblia abierta en Juan 3:16 y con Dios. Eso es espectacularmente formidable. Casi nunca se da, ¿verdad? Si estás en el camino, estás en el micro, estás caminando, estás haciendo algo, pero lo importante es que la Biblia dice en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Así que tú puedes encontrar a Dios en espíritu y en verdad donde te encuentres. En este mismo instante puedes hablar con Dios. No sé, Señor, quiero entender lo que tu palabra dice para mi vida. Estás hablando con Dios. Señor, saliendo de acá tengo que ir a hablar con esa persona. Te pido que me des sabiduría e inteligencia para hablar con esa persona. Dame paz, amor. ¿Qué sé yo? Puedes hacer eso. Moisés tenía que hacer todo un ritual, pero nosotros tenemos acceso directo, dice, al trono de la gracia del Señor. ¿Recuerdan? Jesucristo murió en el Gólgota. ¿Y qué sucedió en el templo? Dice que el velo se rasgó de arriba abajo, ¿verdad? Es imposible porque es como subirte acá para rasgar de arriba algo. Dios ha tenido que rasgar eso. ¿Y qué se vio? Se vio directamente el arca del pacto de la alianza. Nadie podía ver esa arca, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero al romperse el velo, lo que está diciendo Dios, ahora todos podemos entrar y ver el trono de la gracia. Cuando Cristo muere en la cruz, tú y yo tenemos acceso a Dios directamente. Tú y yo nos convertimos en sacerdotes del Señor, sacerdotisas del Señor. Así que acá estamos llenos de sacerdotes y sacerdotisas. ¿Y cuál es el único impedimento para entrar a la presencia de Dios? El pecado. Es lo único. Lo único que te impide entrar a la presencia de Dios es tu rebelión del corazón. Nada más. Pero si estás arrepentido, tenemos acceso a Dios. Así que Moisés va a buscar delante de Dios. Y Jehová respondió a Moisés. Esto es lo más maravilloso. Tú buscas a Dios y Dios responde. No tengas duda que si buscas, Dios te va a responder. Busca de todo tu corazón y Dios responderá las peticiones de tu corazón. Y él dice, el que dice es Dios, bien dicen las hijas de Zelofejat. O sea, Dios escuchó a las zelofejanitas. ¿Está bien dicho o no? Dios escuchó a las hijas de Zelofejat, ¿verdad? Porque no dice, a ver Moisés, cuéntame qué dicen las hijas de Zelofejat. De frente Dios le dice, las hijas de Zelofejat tienen razón. Así que, qué interesante que Dios escucha a todos. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Salmo 141, verso 8 dice, por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Qué bonito salmo, si puedes apúntalo, tenlo en la mano, porque es un salmo que tú puedes usar para buscar a Dios. En ti he confiado, Señor, no desampares mi alma. Son frases que puedes usar para ti, sacadas de la misma palabra de Dios. ¿Confías en Dios? ¿Has puesto tus ojos en Dios? Dios dice que Él no te va a desamparar. Dios no te va
a dejar. Toda la maldad de este mundo es producto del pecado del corazón del hombre y no es porque Dios quiera que haya sufrimiento. Nosotros producimos el sufrimiento, pero Dios quiere que vengamos a Él y Él restaurará nuestros corazones. Vendrán tiempos diferentes en la presencia de Dios. Amén. Así que las hijas de Zelofejat, ¿cuántas eran? 5 hijas. Interesante porque el 5 es el número de la gracia. Es como que ellas venían pidiendo gracia y eran 5. Justo el número 5, el número de la gracia. ¿Ok? Y Moisés es acá un tipo de Jesucristo porque sirve como intermediario. Un momentito, voy a buscar a Dios. Ah, muy bien, Señor. Regresas y le dices, Dios dice. En este caso, Moisés se convierte en el intermediario entre Dios y las hijas ¿de quién? De Zelofejat. ¿No? Saliendo de este culto, ustedes se lo van a saber de memoria, el Zelofejat. Y la Biblia dice que hay otro intermediario entre Dios y la humanidad. ¿Quién es? Jesucristo es el único mediador, el único intermediario entre Dios y los hombres. Dice que Él se hizo hombre, Jesucristo hombre. Así que si tú quieres llegar a Dios, el único camino es Jesús. La única forma de llegar al Padre es a través de su Hijo Jesucristo. El versículo 8 al 11 de este repaso del capítulo 27 dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia ¿a quién? A sus hijas, ¿a quién más? O a sus hermanos, ¿o a quién más? O a sus padres, o a sus parientes más cercanos del linaje. Y de esta será, para los hijos de Israel, esto será por estatuto, de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Entonces, el problema se suscitó. Moisés consultó, Dios aclaró y definió, sí, denle herencia, no solamente a las hijas, sino a los parientes cercanos si uno no está. Si no está el hijo, los padres, si no están los padres, los hermanos, y así, para que la herencia quede en casa. ¿De acuerdo? Entonces, el problema está resuelto, ¿no? ¿Sí o no? Si el problema está resuelto, entonces, ¿qué otro problema puede haber? El otro problema que puede haber es que las hijas de Zelofejat, que son nietas o bisnietas de José, no se casen con las bisnietas de José, sino que se casen en otra tribu con la familia, por ejemplo, de Leví, o con la familia de, qué sé yo, de Rubén. Entonces la herencia que ellas han heredado se las van a llevar a los rubanitas, o a los levitas, o a otros. Ese es el otro problema que los tíos van a detectar, y justo de eso se trata el capítulo de hoy, que es el versículo 1 al 4, el problema, ¿no? Le hemos llamado así, el problema. Los tíos, siempre tan queridos los tíos, ¿ok? De las sobrinas solteras, estaban muy preocupados. ¿Dónde pues acabaría las heredades cuando se casaren sus sobrinas? La herencia de su padre iría tal vez de tribu en tribu, hasta que haya una fiesta que se llama cada 50 años, que ya todo regresa a sus originales, y si ellas están casadas con otro hombre, todo va a regresar a esa familia y se quedaría para siempre en esa familia. Entonces la preocupación sí es honesta, ¿ok? Versículo 1 al 2 del capítulo 36. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José. ¿Estamos ubicados? Sí, correcto. Y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefe de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor que dé la posesión de Zelofejat, ¿a quiénes? ¿No? De nuestro hermano a sus hijas. Hasta ahí solo estamos concluyendo lo que hemos repasado en el capítulo 27. ¿Recuerdan ustedes esto? Manasés con sus hijos, con sus nietos y con sus bisnietas y bisnietos, ¿no? En este caso, Maala, Ogla, Tirsa, Noa y Milca son primos de segundo grado con Geser y con Elec, ¿verdad? Sobrinas de Galaad y sobrinas también de los tíos abuelos. ¿Estamos de acuerdo? Los tíos abuelos que serían Maquir, Asriel, Siquem, Semida y nietas directas de Jefer. Los príncipes de los padres de la familia supuestamente serían ellos, ¿ok? Que van a recordar respecto a la herencia que correspondía a estas señoritas. Ellos vienen con la petición, los tíos. Y entonces, versículo 3, y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel,
La herencia de ellas será así, quitada de la herencia de nuestros padres, ¿no? Y será añadida la herencia de la tribu a la que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. La vamos a perder como herencia. La preocupación está ahí. Así que, ¿qué ocurriría si ellas se casaban en otras tribus? Bueno, la herencia de su padre sería quitada de la tribu de Manasés. Su herencia pasaría de manos de las tribus de sus correspondientes esposos. Le restarían a la herencia de Manasés porque esa porción tendría que pasar a la otra tribu. Y sería injusto que la herencia de la tribu de Manasés pase a manos de otras tribus. Bueno, sería un problema. Versículo 4. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, que es la fiesta en la que se entrega todo a los dueños originales, la heredad de ellas sería añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así, la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. El argumento está muy claro, ¿no? Muy, muy claro. Los príncipes de la tribu de Manasés tenían temor que en el año del jubileo la herencia de las hijas de Zelofejat pasen a manos de las tribus de sus maridos. Se restaría la herencia que correspondería a la tribu de Manasés, y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque perderían parte de su territorio en realidad. Vamos a ver la solución al problema, versículos del 5 al 9. Moisés habló por mandato de Dios que la petición era correcta, ¿ok? Que las hijas de Zelofejat, así como los demás doncellas, debían contraer matrimonio, ¿dónde? Dentro de los linderos de la tribu de su familia. ¿Te vas a casar con alguien? Cásate con tus primos de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado, ¿no? Cásate con la familia, dentro de la familia. Y esto haría que la heredad quedase ¿dónde? Dentro de la tribu. ¿Estamos bien o no? Ok, correcto. Vamos a verlo pues en plano. Versículo 5. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Otra vez, ¿por mandato de quién? De Jehová. Así que vemos el mismo cuadro. Moisés tuvo que haber ido primero ¿a dónde? A buscar a Dios. Señor, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le dice: bueno, lo que los tíos están pidiendo es correcto, Moisés. Ve y díselos. Muy bien. Para evitar enemistad y discordia en el futuro entre las tribus, Moisés escucha la preocupación de los manaseitas y reconoce que la tribu de Manasés reclama lo justo, obviamente dirigido por Dios. ¿De acuerdo? Versos 6 al 7. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejat, diciendo: cásense como quieran. ¿Está bien o no? ¿Así dice o no? Cásense como a ellas les plazca. Ya, está más bonito. En Reina Valera el 60. Pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. ¿Para qué? Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu. Porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. ¿Listo? Se solucionó el problema. ¿Cómo tienes que arreglar el problema? Te casas dentro de los parientes. Obviamente parientes de tercer, cuarto grado, ¿no? Así que si las herederas se casaban con un hombre de la tribu de su padre, en este caso la tribu de Manasés, la herencia permanecería en la casa de papá. La heredera tenía que casarse con un hombre que pertenezca a la tribu de su padre para que la herencia no sea traspasada después a otra tribu, ¿no? Dicha herencia estaba ligada, dice, a la heredad de la tribu de sus padres. Verso 8 al 9. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, que le pase lo mismo que las hijas de Zelofejat, pues, ¿no? Que no tienen hermanos y reciben herencia, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Ligada literalmente a su heredad. Así que Dios establece una nueva norma. La heredera, ¿ok? La hija soltera sin hermanos, ¿no? Que se queda huerfanita, se casará con un hombre de la misma tribu. Con esto complementas la ley que Dios ya había dado. Nadie debe pretender robar la heredad de otra tribu. Cada quien debe respetar la herencia que le toca
al otro. Eso a mí también me habla mucho de los dones que Dios nos da a la iglesia, ¿sabías? Dice que Dios da dones a los hombres. En Efesios capítulo 4 dice que Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿ok? Se llevó cautiva la cautividad, eran los creyentes antes de Cristo, se la lleva a la presencia del Padre y desde arriba lo llenó todo, ¿no? Lo llenó todo y dio dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, ¿sí? A fin de que edifiquen el cuerpo de Cristo para que la iglesia haga la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? La iglesia hace la obra del ministerio, ¿no? Ni los pastores, ni los profetas, ellos no hacen la obra del ministerio. Ellos capacitan a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio. En otras palabras, ¿quién tiene que hacer la obra del ministerio? Tú pues, tú haces la obra del ministerio. No me digas, yo tengo que hacer la obra del ministerio. Tú tienes que hacer la obra del ministerio. ¿Y cuál es mi trabajo? Capacitarte, entrenarte, orar por ti, velar por tu alma, estar al tanto de que crezcas en la fe. ¿Para qué? Para que tú desarrolles los dones que Dios te ha dado. Tú tienes dones que Dios te ha dado. Esos dones es tu herencia terrenal aquí para que tú trabajes para Dios. Algunos tienen dones de misericordia, de consolación, de exhortación. Otros tienen dones para dar, para ministrar, para presidir, para tener consolación, para enseñar, para evangelizar. Y la lista sigue. Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12. Ahí encuentras todos los dones que hay para la iglesia. Romanos 12, 1 Corintios 12. Chequéalos. Hazte tu propia autoevaluación. Dice que los dones son para edificación de la iglesia. Así que tus dones deben, ¿qué cosa? Edificar a los demás creyentes. Y así es como tú puedes saber cuál es tu don. ¿Cómo? Ponte a servir y cuando te pongas a servir, la gente va a detectar que edificas sus vidas. Y te va a decir, oye, qué lindo enseñas. No, yo ni cuenta me doy que estoy enseñando, ¿no? No, pero es que cuando tú explicas yo entiendo. Y es que no eres tú. ¿Quién es? El don que está en ti. Oye, hermano, cuando tú hablas y estoy angustiado, me viene una paz. Me siento en el cielo, ¿no? Estoy en paz. Que tiene un don de consolación, un don de misericordia. Hay otros que tienen don de exhortación para animar a la gente. Pero cuando la gente a veces está toda atribulada y está mal, y tú le envías a alguien muy duro para que le exhorte en amor, lo que hace a veces se lo tumba. Entonces mejor le envías a alguien más suave, más dócil en misericordia para que consuele su corazón. Y así comenzamos a edificarnos entre nosotros. Es imposible que una sola persona tenga todos los dones. En algún momento pueden fluir por ahí todos los dones, es verdad. Pero tú tienes el don, tienes un don que Dios te ha dado, uno o dos dones que Dios te ha dado, y en lo cual tienes que trabajar. Y es interesante que si tienes un don, desarróllalo, practícalo, ejercítalo, edifícanos con tu don. Pero dice que podemos desear los dones mejores. ¿Has escuchado eso o no? En Corintios dice, podemos anhelar los mejores dones. ¿Y cuál será el mejor don? Al final de la carta de Corintios, del capítulo 12, Pablo dice que sobre todos ellos está el amor, ¿no? El amor está sobre todos los dones. Es mejor que todos los dones, es el amor. ¿Sí? Sobre la profecía y sobre todas las demás cosas. El amor. Y empieza el capítulo 13. La preeminencia del amor, ¿no? Así que en el capítulo 12 te dice que el amor está sobre todos los dones, pero ¿cuál sería anhelar el mejor don? ¿Sabes cuál es el mejor don? Por ejemplo, alguien se está muriendo, ¿sí? Está por morirse, y tú agarras y dices, bueno, hoy ya vengo a hablarte de Números capítulo 36, las hijas de Zelofejat. ¿Para qué le va a servir las hijas de Zelofejat si se están muriendo? ¿Qué don le sería más útil en ese instante? Tal vez el de predicar, tal vez el de sanidad, ¿no? Se sana y ¡oh! ¡Wow! Dios me sanó, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y ¡pum! Le predicas el evangelio. ¿Qué hijas de Zelofejat ni hijas de Zelofejat, no? Tiene que entender el evangelio. Así que en ese instante, ¿cuál es el mejor don? El de sanidad, puede ser, ¿verdad? El don de evangelizar, al dar la palabra de Dios. Pues en ese instante, el don de profecía no sirve para nada, o bueno, puede servir, me refiero que no es más útil, ¿no? El don de consolación tal vez no sea tan útil porque la persona que quiere ser sanada necesita ver nada.
Entonces el don mejor es el que necesitas en este momento, en el momento en el que estás trabajando. Sí, estamos preparando todo para el culto, ¿no? Y estamos sirviendo. En ese instante, ¿qué don necesitamos? El don de servicio. Yo no necesito el don de canto, yo necesito que tú estés cantando mientras que todos están barriendo. Qué bonito canta. Aquí lo acaba de cantar ese. No necesito que cantes, no necesito que estés enseñando en la esquina. Necesito servir, necesitamos hacer cosas. ¿Cuál es el mejor don en ese instante? El del servicio. Y así, todos tenemos uno o dos dones, pero los demás dones pueden fluir por tu vida, pueden fluir por tu vida. Dice, puedes anhelar el mejor don en el instante que lo necesites, pero yo no puedo estar buscando tener tu don. Tú tienes tus dones, y gloria a Dios porque somos un cuerpo, amén o no. Unos son oreja, otros son pie, otros son mano, otros son el pelo, otros son el ojo, ¿no? ¿Quién? Otros son ya, eso. Somos diferentes partes del cuerpo y todos nos necesitamos. Yo necesito que tú te actives en tus dones y que trabajes para el Señor. Porque yo no puedo hacer lo que tú haces. Yo nunca podría hacer lo que tú haces con la excelencia que Dios te ha dado para que tú lo hagas. Nunca lo podría hacer porque ese don es tuyo, no mío. Entonces yo no puedo envidiar tus dones y decir, yo quiero tu don, quítale su don y dámelo a mí, Señor, ¿no? Porque Dios me ha dado mi herencia para que le sirva en cierta forma, llamada herencia, ¿no? Me he salvado y me ha dado mi paquete de trabajo. O sea, tú vas a trabajar a un lugar y te dicen, bueno, esta es su oficina, esta es su computadora, este es su silla, te dan lo básico. Si te dan ventas, te dan tu cartera de clientes, te dan tu celular, te dan tu maletín, qué sé yo. Tienes tu kit de trabajo, ¿sí o no? Vas a trabajar para un lugar, tienen que darte herramientas. Dios te salva y te dice que tienes que llevar el evangelio. No te va a decir, no sé, tú verás. No tengo idea cómo lo vas a hacer. Imagínate, Dios que es tan programado, que tiene todo organizado, te conviertes y tiene tu paquete de dones para ti, para que sirvas, para que te actives, para que andes por ella. Y no andemos buscando, mira qué bonito predica, yo algún día predicaré así, pero de repente tienes un don de sanidades maravilloso, nunca lo usas, porque estás mirando del otro. Y estás perdiéndote las herencias que Dios tiene para tu vida, para que le sirvas y te edifiques tú al edificar a otros. Qué lindo es poder servir a Dios y que el Señor fluya y que tú puedas edificar a otros y decir, gracias Señor, porque soy útil para ti. Es una bendición poder ser útiles al Señor. Amén. Veremos que ellas obedecen. ¿Cómo obedecen ellas? Versículos del 10 al 13. Dice así, como mandó el Señor a Moisés, hicieron las hijas de Zelofejad. ¿Y qué hicieron? Se casaron con los hijos de la familia de sus hermanos. Así la heredad quedó dentro de la tribu de su padre. Versículo del 10 al 11. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Versículo 11. Y así Maala, Tirsa, ¿cómo se llama la otra? Ogla, Milca, no Mala, Milca, Noa, ¿hijas de quién? Hijas de Zelofejad, ya veas cómo se lo saben de memoria. Se casaron con hijos de sus tíos paternos, ¿ok? Aquí tenemos las hijas de Zelofejad, que eran 5, ¿se casaron con quién? Se casaron con los hijos de sus tíos, ¿no? Pues sus primos de segundo o tercer grado, ¿no? Y esto evitaría discordias en el futuro con temas de herencia. ¿Por qué? Porque todo queda dentro de los linderos que Dios le da a Manasés. A Manasés le da un espacio terrenal, toda la familia queda ahí involucrada. Después de eso ya verán cómo hacen. Versículo 12 al 13. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó con la tribu de la familia de su padre. Pregunta, ¿obedecieron o no obedecieron? Qué importante. ¿Sabe que el cristianismo está basado básicamente en la obediencia? Porque, ¿qué cosa es lo que nos separa de Dios? La desobediencia. La desobediencia es el pecado, pues. Yo no quiero escuchar a Dios. Quiero escuchar cualquier cosa, menos a Dios. Eso es pecado, es desobediencia. Y Dios se basa todo en la obediencia. Dios quiere que seamos obedientes a Él. ¿Eres obediente a Dios o no? ¿O andamos por nuestros caminos como querramos? ¿No? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Obedecemos los cristianos o no obedecemos los cristianos? Ese dibujo que he puesto es bien ilustrativo, ¿no? Acá habla del yugo desigual, ¿ok? Y eso lo van a encontrar en la cita bíblica de 2 de Corintios capítulo 6, versos del 14 al 15. ¿Qué cosa es el yugo?
El yugo es lo que ponen encima de los animales para que caminen juntos con arriendos, ¿sí? En este caso este madero. Y de este yugo cuelga una hoz que generalmente se utiliza para arar la tierra. Entonces, si son dos bueyes, tienen que ser dos bueyes del mismo tamaño y el yugo va encima y cuando haces caminar, los dos caminan juntos y el arado es recto. Ya está. Es la idea de este sistema de, ¿cómo se llama?, de trazo para el tema agrícola, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si tú juntas un toro con un burro? ¿Cuántos saben de que forma natural un toro es mucho más grande que un burro? Más o menos, ¿un toro de qué tamaño será? ¿Por acá? Más o menos, ¿sí? Y si lo comparamos con un burro, ¿de qué tamaño será un burro? ¿Sí? Dime, si tú juntas a un toro y un burro y le pones un yugo, ¿cómo queda ese yugo? Desigual. Y cuando tú tires el arado para que hagan la hoz, ¿cómo va a caminar eso? Se van a acabar peleando entre ellos, matando entre ellos, haciendo daño entre ellos. El yugo les va a hacer daño, los va a jalar a uno, les va a empujar al otro, se van a golpear, lo va a empujar, van a hacerse daño. Y la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Qué interesante, porque si hablamos de las parejas, de los matrimonios, y lo llevamos al Nuevo Testamento, encontramos este paréntesis como un paralelo en cuanto a la relación. En 2 Corintios 6, 14, la primera parte dice, no se unan en yugo desigual con quienes. Yo sé que el contexto habla de la tribu, y de la herencia, pero en este caso en la iglesia hablamos de los creyentes y de los no creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que de propia voluntad hemos aceptado que somos pecadores delante de Dios, que hemos fracasado delante de Dios y que por lo tanto merecemos la muerte eterna. Sin embargo, la buena noticia es que alguien vino y pagó por mí el rescate y me sacó de la muerte eterna y me da vida eterna. Pero para hacerlo tuvo que ocupar mi lugar de castigo. Jesucristo murió en mi lugar. ¿Verdad o no? Al creer esto, entonces yo tengo vida eterna y me convierto en un crédulo. Creo en el Señor Jesucristo, que Él me salvó. Me arrepiento de mis pecados. ¿Amén o no? Acabamos de resumir el Evangelio. ¿De acuerdo? Si tú y yo nos encontramos en esta condición, alguien que no crea así se llamará incrédulo. Bíblicamente, ¿no? En Corintios, incrédulo. No quiere creer en Jesucristo. Quiere seguir caminando como quiere. Bueno, entonces es tu decisión. Sabes que te vas al infierno. Yo no te puedo sacar de allí. El único que te puede librar de eso es Jesucristo. Y la buena noticia es que no tienes que ir. ¿Sí? La buena noticia es que no tienes que ir, pero la decisión de arrepentimiento y fe es tuya. Entonces, lo que Pablo exhorta dice, no se unan en yugo desigual. No te cases, no te relaciones con alguien que no sea creyente como tú, emocionalmente, ¿no? Y él dice y da 5 comparaciones, porque habla de compañerismo, comunión, concordia, parte y acuerdo. ¿Verdad? En el versículo 14 al 16. Compañerismo, justicia con injusticia. ¿Qué comunión? Luz con tinieblas. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Mira los paralelos que utiliza Pablo, son muy interesantes porque dice, ¿qué comunión hay la justicia con la justicia? ¿Alguien que es justo puede caminar con alguien que es injusto? Alguien que todo es recto, mira, esto es así, esto es así. No, le saquemos la vuelta a la sunat. No pasa nada, hermano. Oye, pero eso es injusto. Yo sé que no es mucho, pero tengo que pagar, es como le dice un activo más. Tengo que pagar como 25% al año. Pero no, el justo y el injusto no pueden andar juntos. ¿Tú has juntado alguna vez la luz con las tinieblas y has logrado que se vea oscuro, oscuro y pura luz al mismo tiempo? Es imposible. O hay luz o no hay luz, ¿no? Que es, las tinieblas es la ausencia de la luz. Ahora, ¿qué comunión, qué concordia, qué unidad tiene Jesucristo con el príncipe de los demonios? ¿Los has visto tomándose un café alguna vez? ¿No? A Jesucristo conversando con el diablo. ¿Cómo te fue hoy día? ¿Lo mataste? ¡Wow! ¡Qué loco eres! ¿Ah? ¿Y cómo hiciste eso? ¿Lo desollaste primero? No se me hubiera ocurrido, chalo.
sea, yo no me imagino a Jesucristo teniendo unidad con el diablo, ¿no? Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? El creyente. Si eres creyente, dice la Biblia que no hay parte en tu vida para un incrédulo. Y luego habla del templo y de los ídolos. La respuesta a estas 5 preguntas es, ¿qué compañerismo, comunión, concordia, parte o acuerdo hay entre estas cosas? Ninguna. La respuesta es la misma, ninguna. Y si ninguna hay, entonces ¿por qué insistir en tener una relación con un no creyente? Solo sabes que te va a destruir porque es yugo desigual, va a destruir tu vida totalmente. El padrino Sebo llegó. El versículo 16 dice, hablando de los ídolos y hablando del templo, ¿no? Porque ustedes son, dice, el templo del Dios viviente. Miren, este versículo dice que tú y yo, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿amén o no? ¿Cuántos acá nos hemos arrepentido honestamente? ¿Sí? Hemos visto un video acerca del arrepentimiento y cómo es importante estar arrepentidos, poner nuestra fe en la obra de Jesucristo. En ese instante, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios viene a morar en ese creyente. Es una locura. Eso quiere decir, si acá somos 60, 50 personas, el Espíritu Santo está en este momento dentro de cada uno de nosotros. Dentro tuyo, dentro tuyo, dentro tuyo, dentro mío. Y a la vez está entre nosotros. Él puede estar en todas partes. Qué loco, ¿no? Así que eso nos constituye a nosotros. Si Dios mora en un lugar, ¿cómo se le llama a ese lugar? El templo, la casa de Dios. Así que tu cuerpo es la casa de Dios, donde mora Dios. Si tú has recibido a Jesucristo, tú literalmente tienes a Dios viviendo en ti. Mira qué peligroso y qué grave es eso. Porque si Dios mora en ti, ¿sabes qué significa eso? Que si tú pecas, estás pecando con Dios adentro. Si tú estás fornicando, estás adulterando, estás robando, estás mintiendo, estás codiciando, estás teniendo malos pensamientos, lo que fuese, Dios está dentro tuyo. Eso es grave, ¿no? Porque tú eres la casa donde mora Dios. Es delicadísimo. Nosotros los creyentes tenemos que valorar esto. Dice, porque ustedes son templo del Dios viviente, como Dios dijo, ¿no? Y cumpliéndose en los Salmos, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y está hablando de nosotros, los que no somos judíos, el pueblo de Dios. Venimos a hacer adopción de Dios, venimos a ser parte de Dios, para vivir con Dios. Tú y yo hemos sido llamados de las tinieblas, de la podredumbre, de la muerte, de la aniquilación eterna, para pasar a su luz admirable, para pasar a su grandeza, su belleza, su hermosura, y ser librados del castigo eterno, para caminar con Dios para siempre. ¿Eso no es una bendición? ¿Eso no es una bendición? Y nuestro cuerpo se convierte ahora en la casa de Dios. Promesa cumplida. Literalmente en nosotros. Somos una generación privilegiada en el sentido que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el creyente. El Espíritu Santo hablaba a través de los profetas por momentos y se iba. Pero en el momento que Jesucristo subió a los cielos, dio la oportunidad de enviar a su Espíritu para que more en nosotros. Así que los antecesores de Jesucristo, antes de Jesucristo, nunca pudieron tener lo que nosotros tenemos. Nunca pudieron tener lo que nosotros tenemos. Tenemos el Espíritu Santo. Cuando Cristo venga por segunda vez y la iglesia se vaya con Él, ¿amén o no? Nos vamos con Cristo. El Espíritu Santo se irá con la iglesia y luego vendrá a trabajar de otra manera por 7 años durante la tribulación. Nunca más volverá a pasar lo que nos está pasando a nosotros. Que tenemos el Espíritu Santo acá, en nuestro corazón. Nunca más volverá a pasar. Así que tienes un privilegio. El privilegio de que Dios mora en ti. ¿Ok? Por lo cual dice la Biblia, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo te recibiré y seré para ti como padre, y ustedes me serán como hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Qué lindo que no solamente diga hijos, sino que dice hijos e hijas. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Pertenecemos al Señor. ¿Tú eres hijo del Señor? Amén. Debemos vivir como tal, apartándonos, saliendo de en medio del sistema corrupto y siendo luz a las tinieblas para alumbrar de Jesucristo a otros. El libro de Números termina diciendo en el versículo 13, estos son los mandamientos
y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés, ¿ok?, a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. ¡Wow! ¡Qué capítulo! Terminó el capítulo. Mandamientos, estatutos, mandatos de Jehová a Moisés. Dios tiene mandamientos, estatutos, tiene leyes para nosotros. Todas las leyes que Dios nos da son para nuestro beneficio, son para nuestra bendición. Acepta los mandamientos de Dios, acepta la voluntad de Dios en tu vida, camina por esos principios. Dios traerá su bendición sobre tu vida, sea en este o en la otra vida. No importa, yo prefiero en la otra vida. ¿Por qué? Porque ese es para siempre. Y todos los sacrificios que puedas hacer hoy día por los mandamientos de Dios, Dios te los va a recompensar. No hay nada que puedas dejar por el reino de los cielos que Dios no te dé mucho más. Vale la pena sufrir por causa de Cristo en este mundo. Vale la pena dejar cosas en este sistema por causa de Jesucristo. Vale la pena sufrir por Cristo y seguirle a Él. Él nos coronará, Él nos dará coronas, Él nos bendecirá. Es su promesa, no es la nuestra. Él nos sostiene y Él es quien nos da vida eterna. Amén. Bueno, algunas conclusiones básicas que yo quería terminar es: Dios santo juzga al hombre, ¿ok? Porque Él es santo, simplemente por eso. El hombre pecador que rechaza la gracia de Dios en la persona de Jesús se va en sentido totalmente contrario a la santidad de Dios. Y solo le espera lo que la Biblia llama muerte eterna o separación eterna de Dios. El lugar destinado para eso es el lugar creado para el diablo y sus ángeles. No hay otro lugar. O estás con Dios o no estás con Dios. Y el otro lugar donde no está Dios, ¿quién es? El cachudito. Entonces, si no estás con Dios, estás con el cachudito. ¿Y cuál es el destino del cachudito? El infierno. Si tú no quieres estar con Dios, lamentablemente no queda otro lugar. No hay otro lugar. Y no hay aire acondicionado, lo peor de todo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ¿y cuántos están echados fuera y destituidos? Toda la humanidad, todos los seres humanos hemos fallado, hemos pecado delante del Señor. Por eso estamos destituidos. Así que Dios Santo tiene una sola forma de justificar al hombre, de justificarnos a nosotros. Es si el hombre pecador pone su mirada en alguien. ¿En quién? En Jesucristo. Porque Jesús lleva sobre Él mismo nuestros pecados. Y así recién vamos a poder recibir la justicia de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Él quien es autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió. Él sufrió la cruz, menospreciando la burla, el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Yo tengo que poner mis ojos en la cruz de Jesús. Es lo único que a mí me puede dar salvación. ¿Por qué? Porque Dios Santo juzga al hombre ¿en quién? En Jesús. Si tú no pones tus ojos en Jesús, Dios te va a juzgar a ti. ¿Y cómo vas a limpiar de tus pecados delante de Dios? No hay forma. Pero entonces, si yo pongo mis ojos en Jesús, Dios va a juzgarme a través de Jesucristo. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y hemos pasado de una situación a otra. Hemos pasado de muerte, dice, a vida. La vida que el Señor nos da. Así que Jesús tuvo que ser sacrificado por nuestros pecados en una cruz para que por medio de su sacrificio seamos salvos por medio de la fe solamente en Él, y así seamos justificados delante del justo juicio de un Dios que es santo, 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 3 veces santo. Así que Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Perdón, pregunta: ¿yo he sido creado en Cristo Jesús o he sido creado desde el Génesis en Adán? Dice la Biblia que yo he sido creado por Dios y Dios creó a Adán. Soy descendiente de Adán. Entonces, ¿yo he sido creado por Dios en el Génesis por Adán o en Cristo Jesús?
Las dos cosas, pues, porque yo vengo de Adán, soy una generación adánica, vengo de la descendencia de Adán, soy descendiente de Adán, yo he sido creado en Dios desde el Génesis y desde este polvo de la tierra yo he sido formado. Pero aquí me habla de otra creación, somos hechura suya creados en Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Son aquellos que nos hemos arrepentido y hemos vuelto a nacer. Hemos sido, dice, creados de nuevo. Somos como una segunda creación. Somos no una adaptación, sino una recreación de la creación original. Estamos como, podría decirse, parchaditos. Estábamos con heridas, todos así, con el brazo caído, y Dios nos ha parchado, nos ha puesto. Hemos sido vueltos, hechos de nuevo. Y la palabra que utiliza acá, hechura, es la palabra que tú y yo utilizamos en el español para poema. O sea que nos ha vuelto a hacer con poesía. ¿Me entiendes? Nos ha vuelto a hacer, pero ya te fregaste, ya no importa, amarro, ya camina. No nos ha hecho así de nuevo en Cristo Jesús. Nos ha tomado de nuestra rebelión, de nuestras heridas, y nos ha tomado y nos ha vuelto a construir con amor, con pasión, y se ha inspirado todavía. Le voy a poner su dedo otra vez en su lugar. ¡Ay, qué lindo le queda ese dedo! ¡Precioso! ¡Wow! Dios nos ha vuelto a hacer en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. Así que en el momento que te has arrepentido, mira todo lo que ha estado pasando. Dios reconstruyéndonos en Cristo Jesús, pero para algo. ¿Para qué? Ya no podemos vivir para malas obras. Por los dones que Dios te ha dado, tú y yo deberíamos andar en buenas obras. Él preparó eso de antemano para que tú y yo anduviésemos por ellas. Como dice Colosenses, y todo lo que haces, hazlo como de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué cosa? Recompensa de la herencia. La herencia porque a Cristo el Señor sirves. ¿Amén o no? ¿Tú y yo tenemos herencia también o no? Sí, en este mundo terrenal tenemos dones, nos ha vuelto a construir, pero hay una promesa de vida eterna. Dios ha prometido que vendrá en las nubes del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, transformados en el aire, seremos semejantes a Jesucristo. La herencia de un nuevo cuerpo glorioso como el de Jesucristo, para estar con Él. ¿Cuánto tiempo en el cielo? 7 años. Para luego descender entre las nubes del cielo, Jesucristo con la espada desenvainada hará juicio sobre la tierra y reinará. ¿Cuántos años en la tierra? 1000 años. ¿Con quién reinará? Con nosotros. ¿Con qué cuerpo reinarás? Con el cuerpo glorificado. 1000 años con Jesucristo, reinando con Él sobre esta tierra, y de allí dice para siempre. ¿Esa no es una gran herencia? Somos hijos de Dios, hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Así que todo lo que hagamos en esta tierra, todo lo que pongamos al servicio de Dios en esta tierra, el servicio que des de corazón, con abnegación, a veces con sufrimiento, todo eso es una siembra para que tú la coseches como una herencia en la vida eterna. Pablo habla de eso como que estás colocando a tu cuenta celestial. Todas las obras que haces en esta calidad de corazón, como para el Señor, es como para tu cuenta eterna. ¿Cuánto estás sembrando para tu cuenta eterna? Algunos tenemos cuenta cero. No sembramos nada. Todo queremos que nos den, todo queremos que nos sirvan, todo queremos que nos hagan. En el momento que te desprendas y comiences a dar, a servir, a bendecir, tus cuentas crecen. Llegará el día que tu herencia vendrá. Yo quiero tener mi cuenta llena para mi herencia eterna. Porque hablamos de la eternidad. No hablamos de 20 ni 30 años con Dios. Para siempre. Todo lo que yo siembre para lo eterno será para siempre. Siempre, para siempre. Te animo a caminar en Cristo Jesús, a recibir tus herencias eternas y a vivir solamente para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a terminar.